¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de regreso a su podcast Permanezca, donde hablamos de liturgia, catequesis y evangelización aquí en la diócesis de Victoria. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el padre Robert Moreno Jr. Él es vicario de la parroquia del Señor de la Misericordia y asistente de vocaciones en la diócesis de Brownsville. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, padre. Gracias por la invitación, Aldo, y también gracias por la invitación al Ministerio Hispano, aquí de la Muchas, Diócesis de Victoria. Muchas gracias. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos han estado pidiendo mucho, nos han solicitado esto, y es hablar si hay divorcio o anulamiento en la Iglesia Católica. Entonces hay mucha gente que está confundida y pues el día de hoy queremos hablar un poco de eso. Luego que nada podríamos entrar a hablar un poco sobre qué es el matrimonio, qué es la vocación al matrimonio, porque antes de hablar de anulamiento o divorcio en la Iglesia Católica, primero tenemos que entender un poquito la teología, ¿verdad?, del Ujú. matrimonio. Entonces, ¿nos podría comentar un poco, padre? Claro, claro que sí, sí es importante entender la enseñanza de la Iglesia Católica sobre el matrimonio. Y eso es, primeramente, que un hombre y una mujer se unen por propia voluntad, entran en este matrimonio libremente am, por toda la vida. ¿Verdad? Es por toda la vida y también el entendimiento que es ordenado al bien al otro. Es decir, que el hombre busca ayudar siempre a su esposa, crecer en la santidad, crecer en su relación con Dios y compartir ese amor con los demás. Igual, la esposa ayuda al esposo a aumentar en la santidad. Entonces, eso es lo que significa eso de que está ordenado al bien de la otra persona. ¿Verdad? Y también lo que es importante es eso que están abiertos a tener hijos y compartir la fe y este amor de Dios con sus hijos y hijas. Entonces, eso básicamente es la enseñanza de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que es un hombre y mujer que se unen en este matrimonio por su propia voluntad, ordenado al bien de la otra persona y abierto a tener hijos y hijas y compartir esta fe y amor con ellos. Algo importante que menciona usted, ¿verdad? Que me llama la atención es cómo dice que es el bien, ¿verdad? Del uno hacia la otra persona, a crecer en la Ujú. santidad. Yo creo que es algo muy importante que se ha perdido en la sociedad, ¿verdad? Con tantas influencias que tenemos, con la televisión, las redes sociales, de que muchas veces las personas se juntan pero no para tener una vida en santidad, ¿verdad? Entonces vemos cómo en el matrimonio debe de estar presente Ujú. Dios, porque Dios es el que les da la gracia a estas dos personas para que se hagan el bien el uno a la otra persona. Entonces cuando falta Dios es cuando empezamos a ver conflictos en el matrimonio, es cuando empezamos a ver que no se están llevando bien, ¿verdad? Porque no están creciendo en santidad y no están haciendo que su otra pareja crezca en santidad. Entonces pienso que es algo muy importante a recalcar dentro de la Ujú. vocación al matrimonio, como en todas las vocaciones, ¿verdad? Sí. Pero específicamente que en veces a algunas personas se les olvida ese bien común, ¿verdad? Ese ayudarse a crecer, ayudarse a acercarse a Dios. Y la otra parte es también, como usted menciona, pues en Génesis vemos que el mandato de Dios es procreación, ¿verdad? Ujú. Entonces es importante también la procreación de los niños y también sobre todo educar a los niños, ¿verdad? Exacto. Porque no nada más es Educar. tener Ujú. niños por tener, pero educar y ese amor, esa entrega hacia sus niños, también ellos crecen en santidad. Ujú. Sí, es lo importante, Aldo, que a veces nos enfocamos cuando escuchamos la palabra vocación, vocación al sacerdocio religioso, a la vida religiosa, matrimonio, ¿verdad? Pero no hay que olvidarnos, como dices, de la vocación que todos tenemos, que es la santidad, ¿verdad? Y eso significa tener una relación con Dios, aceptar su amor, dejarnos ser amados por Dios, recibir ese amor y luego compartir ese amor con los demás, ¿verdad? Y eso es lo que es el matrimonio o cualquier relación, ¿verdad? Entre amistades, es ayudarse siempre a aumentar en la santidad. Entonces, por eso es algo muy importante que, pues en el mundo, ¿verdad? En el entendimiento de ellos, el matrimonio es mi caso hoy, y si no funciona, nos Mm. divorciamos y ya, encuentro a alguien más. Pero no, otra vez, la enseñanza es, primeramente es por toda la vida y estás diciendo, quiero ayudar a esta persona, en las buenas y en las malas, crecer en la santidad. Quiero compartir con ellos el amor que yo he recibido de Dios. Y como dices tú, estas son en todas las vocaciones.
Cuando cada vocación vive esto fielmente y se deja amar por Dios, ser amado por Dios, entonces pues realmente es un testimonio del amor de Dios en el mundo. Y es interesante que menciona eso de que se casan y si no me gusta, pues ya la que sigue o el que sigue. Entonces vivimos en una sociedad consumista, en una sociedad donde queremos todo inmediatamente, ¿verdad? Y si no nos gusta, lo desechamos, ¿verdad? Es Exacto. como esa cultura de ya no me gusta o ya no me sirve, la desecho, lo siguiente, como Ujú. esa entonces, y muchas veces el error es querer meter esta cultura dentro del Exacto. matrimonio cuando el matrimonio es un sacramento Exacto. Ujú. y es sagrado, entonces no es nada más de que si ya no me gustó, pues ya me quiero salir de aquí, ¿verdad? Entonces, Ujú. como usted mencionó al principio, ellos por su propia voluntad deciden acercarse a hacer su matrimonio un sacramento Ujú. delante de Dios. Y bueno, en su experiencia en su parroquia, ¿cómo ha sido este proceso de ayudar a los novios en su crecimiento? Sabemos que algo muy importante que nos dice la iglesia es la evangelización, ¿verdad? Que las personas conozcan y tengan un encuentro íntimo con Ujú. Dios, pues para que después puedan crecer, ¿verdad? Entonces, ¿usted ha visto esto en las parejas que ha formado? ¿Cuál es su inquietud cuando se acercan a buscar el sacramento? ¿Cuál ha sido su experiencia en general? Pues primeramente cuando se acerca una pareja que busca entrar en el matrimonio, recibir el sacramento, am, lo primero que les pregunto es, ¿por qué se quieren casar en la Iglesia Católica? ¿Verdad? Porque quiero escuchar de ellos que realmente quieren recibir la ayuda de Dios y quieren realmente ayudarse uno y el otro crecer en la fe y en el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, realmente, pues la gente, los que he preparado, sí contestan así. O sea, ellos realmente vienen buscando el amor de Dios que los ayude en ese matrimonio, ¿verdad? Entonces, es lo primero que les pregunto, ¿verdad? ¿Por qué te quieres casar en la iglesia, verdad? Y luego les digo, ¿por qué no más se casan civil? Y no, es que queremos a Dios. Queremos estar bien con Dios, queremos la ayuda de Dios porque queremos vivir este matrimonio fielmente por toda nuestra vida. ¿Verdad? Entonces, sí he escuchado, especialmente en he preparado como unas 4 parejas para el matrimonio y esto es lo que ellos dicen, ¿verdad? Que quieren recibir el sacramento, quieren recibir esa ayuda. Entonces, eso es algo muy importante que mencionaste, es verdad, que nosotros solos no podemos solos. Necesitamos confiar en la ayuda de Dios, en su gracia. Entonces, básicamente, quizás a lo mejor, no, bueno, parte de la formación al matrimonio es pues lo que significa el matrimonio y todo Claro. eso, ¿verdad? Pero en su corazón está ese deseo de Ujú. que Dios esté en su relación desde un principio, ¿verdad? Ese sensus fidei que nos habla de la iglesia, de que ellos saben que hay alguien superior a ellos y saben que hay este Dios y tienen esa fe. Y a lo mejor no conocen la teoría, no conocen la teología, ¿verdad? Pero con el tiempo pueden irla conociendo, pero tienen esa necesidad de encontrarse con ese Ujú. Dios vivo, que es lo muy importante, ¿verdad? Es el primer paso, ¿verdad? De la evangelización, encontrarse con la persona viva de Jesucristo. Entonces, podríamos pasar entonces a la siguiente pregunta, ¿verdad? Que nos han estado haciendo. Si las personas se casan y el matrimonio pues no va como esperaban, no funciona, tienen problemas, ¿existe el divorcio en la Iglesia Católica? Pues la respuesta es que el divorcio no existe en la Iglesia Católica. O sea, no enseñamos que está bien divorciarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque otra vez creemos en las enseñanzas de Cristo mismo, ¿verdad? Que nos dice lo que Dios ha unido, que nadie lo separe, ¿verdad? Entonces, y por eso se lleva la preparación. O sea, la preparación es parte, entender la teología del sacramento de matrimonio, que se conocen ellos mismos más, ¿verdad? Y que realmente digan, sí quiero entrar en esta unión, sí quiero ayudar a esta persona, ¿verdad? Am, entonces, por eso se lleva una preparación, ¿verdad? No nomás nos queremos casar y mañana Mm. el sacerdote los casa, ¿Cuánto dura no. más o menos una preparación? Pues puede durar de entre mínimo 6 meses. Ok. ¿Verdad? Mínimo puede durar más, ¿verdad? Pero el punto aquí es para hacer la preparación, es educarlos, hablar con ellos sobre las enseñanzas de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y decirles que el divorcio no existe. O sea, básicamente no existe. Eso es algo civil, ¿verdad?
que existe, pero para la iglesia no existe el divorcio. Am, entonces, podemos hablar de que sí existe algo que se llama el proceso de un anulamiento, ¿verdad? Que vamos a hablar un poco de eso, pero eso es algo muy diferente de divorcio. O sea, ¿verdad? Porque un divorcio, ¿qué es lo que está haciendo? Quiere deshacer un matrimonio que realmente existe, ¿verdad? Como dices tú, vivimos una cultura como dice el Papa Francisco, a throwaway culture es que usamos y tiramos, Ok. ¿verdad? Ya no nos llevamos bien, ya mejor busco a alguien más. Entonces, pero sigue el matrimonio, porque sigue el sacramento, pero lo que hace el civil, el divorcio, quiere deshacer eso. Deshace un matrimonio que realmente todavía existe en los ojos de la iglesia. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia entre matrimonio y anulamiento? En el proceso de anulamiento no busca deshacer el matrimonio, sino que la iglesia dice, aparentemente aquí hubo un matrimonio, pero ahora queremos investigar porque realmente no hubo matrimonio. No sé Ok. si me explico, Sí, ¿verdad? entonces sería como el divorcio, como usted lo explicó, Ujú, es destruir, deshacer algo, y el anulamiento es comprobar que nunca existió exacto. realmente. Entonces, no, Ujú, básicamente es nada más comprobar que no existió, ¿verdad? No estamos, no, la iglesia no quiere deshacer, no ujú, quiere destruir, sino que quiere sanar, y pienso que, exacto. que el proceso de anulamiento es un proceso de sanación, ¿verdad? Ujú, Como parte de este, pues a lo mejor dificultades que tuvieron en el matrimonio. ujú. Sí, porque podemos ser honestos que en la vida existe el pecado, ¿verdad? Entonces siempre va a seguir complicaciones en la vida, momentos difíciles. Entonces en el matrimonio se encuentra eso, ¿verdad? Que las parejas encuentran momentos difíciles en su matrimonio, ¿verdad? Pero cuando hay momentos difíciles en el matrimonio, o sea, se pelean o no se llevan bien por algo, no están de acuerdo con algo, pues ahí es donde tienen que comunicar, ¿verdad? O sea, no nomás la primera pelea, ya vamos a hacer un proceso de anulamiento. Sí, No, no. eso es porque creemos lo que se dijo en frente del altar, ¿verdad? En las buenas y en las malas. Exacto. Entonces, si están pasando por algo difícil, ok, vamos a platicar. Buscan ayuda, ¿verdad? Buscan ayuda con un sacerdote o con alguien que los puede guiar en un proceso de seguir amándose, de seguir siendo fiel en su matrimonio, ¿verdad? Pero sí puede llegar un momento donde a lo mejor en el matrimonio ya no existe, o sea, amor, Ok. sino que división. Ya no es un camino de sanación, de crecer en la santidad, porque como dijimos, ¿verdad? El matrimonio es ayudarse a crecer en la santidad, sino que ahora siempre estamos peleando, no hay respeto a la dignidad, a la persona, ¿verdad? Entonces, cosas que no están viviendo las enseñanzas del matrimonio, ¿verdad? Que una persona o ambas personas dicen, yo ya no quiero buscar el bien de esta persona, ¿verdad? Entonces ahí es donde podemos ahora ver, ok, pueden entrar esta persona en un proceso de anulamiento, ¿verdad? Pero como te digo, no quiero que, pues dijo el padre, ¿verdad? La Sí, primera no. pelea vamos a la No, iglesia a no. pedir, no, o sea, tienen que ayudarse y platicar y tener esa comunicación. Y algo importante, algo que la comunicación es escuchar y hablar, ¿verdad? Y a veces queremos decir cosas, pero no queremos escuchar a la persona. Ujú. Entonces parejas tienen que aprender a escuchar a su pareja para poder aumentar en ese amor y seguir siendo fieles en su matrimonio. Y en ese proceso de escucha creo que es importante que las personas, que todos desarrollamos humildad, ¿verdad? Porque para poder escuchar se necesita uno ser humilde, porque Ujú, a los seres humanos no nos gusta ser criticados, ¿verdad? ujú, No, a muchos nos gusta que nos digan cosas buenas, que nos digan nuestros dones que tenemos y talentos, pero cuando nos critican nos sentimos mal, ¿verdad? Sentimos que están atacando a nuestra persona, que están atacando muchas veces incluso nuestra identidad, aunque sabemos que la identidad es ser hijos de Dios. Pero sí es importante que si hay ese tipo de problemas, si no los pueden resolver entre pareja, con humildad, escucharse,
aceptar los errores de cada quien, ¿verdad? Y tratar de cambiarlos. Como decía usted, buscar un sacerdote, buscar ayuda, a la mejor terapia, Ujú, antes de decidir entrar en un proceso de anulamiento o decidir que ya no quieren estar esas personas, ¿verdad? Claro, si hay casos ya extremos donde hay violencia, ujú, donde física, mental, donde comentaba usted, ya hay incluso hasta un peligro, ¿verdad? ujú. Para estas parejas o incluso los hijos. Bueno, a lo mejor si el sacerdote lo recomienda o el diácono, a lo mejor podrían buscar un proceso de anulamiento, porque, pues, como decía usted, ya el amor está faltando, ¿verdad? Ujú. Y ya no hay ese crecimiento en santidad. Entonces, en su experiencia, comentábamos antes de la entrevista que usted ha ayudado ya a personas en su proceso de anulamiento. ¿Cuál sería la pastoral para ayudar a estas personas? ¿Cuáles serían las mejores prácticas? Para todos los que estamos en la comunidad, ¿verdad? Porque sabemos que todos somos la misma comunidad, somos el cuerpo de Ujú. Cristo. Y lamentablemente muchas veces tendemos a juzgar, ¿verdad? Vemos a estas personas y decimos, uy, ya viste tal persona y ahora anda con otra pareja Ujú. y nos han divorciado, etcétera, etcétera. Entonces, Amores Leticia hablaba de un poco sobre esta pastoral, ¿verdad? De acompañamiento. Entonces, en su caso, ¿cómo ha sido este proceso? Sí, esto es algo que hay que responder con amor a estas personas, ¿verdad? Porque tenemos que caminar juntos, tenemos que recordar que todos estamos en la misma barca, ¿verdad? Como dijiste tú, somos el cuerpo de Cristo y todos queremos llegar a a la vida eterna con Dios, ¿verdad? Queremos ayudarnos en ese camino de santidad. Entonces, hay que reconocer que nosotros no conocemos la vida de estas personas. Los que están separados, los que a lo mejor están divorciados civil, ¿verdad? Am, no conocemos la vida de ellos. No sabemos todo lo que pasó en la casa, ¿verdad? Y es ahí donde, como dices tú, hay que tener cuidado de no juzgar o criticar. ¿Verdad? Mira, se divorció. Esa persona ya se divorció. No, pues es que no sabemos lo que pasó. En vez de criticar y juzgar, acercarnos y animarlos que se acerquen más a la iglesia, que siguen participando en la vida de la iglesia, porque si alguien está separados, si están separados o divorciados, ¿verdad? Pero si una de las parejas, ¿verdad? Am, sigue viviendo una vida de soltera, ¿verdad? Vamos a decir, siendo fiel a su deber como mamá, trabajando. O sea, esa persona puede seguir participando en la vida de la iglesia. Am, Cuando se dice que no pueden comulgar, no se pueden confesar, es porque se divorciaron y ya están viviendo en otro matrimonio. ¿Verdad? So, primero lo que queremos hacer como iglesia es ayudarlos que pueden estar bien en un estado de gracia, ¿verdad? Entonces ahí es donde en vez de criticar, juzgar, a lo mejor invitarlos, ¿han empezado en este proceso? ¿Han hablado con un sacerdote? ¿Se han acercado a hablar qué opciones tienen? ¿Verdad? Porque a veces la gente no sabe Ujú. o sí saben, pero no quieren entrar en el proceso porque tienen miedo del pasado, de abrir y de revivir esas heridas que pasó en su pasado, ¿verdad? Y es ahí donde yo creo que la iglesia está aquí para ayudar, ¿verdad? De que no tengan miedo de entrar en ese proceso, pero que se acerquen a un sacerdote, que platiquen con ellos, ¿verdad? Y ahí ya el sacerdote está ahí para guiar y ayudarlos, si es posible, entrar en ese proceso, ayudarlos en el proceso, ¿verdad? Porque al fin de día la iglesia está aquí para ayudar en la salvación de las almas, ¿verdad? Entonces, el proceso de anulamiento es un proceso de sanación, de ayudar a esas personas a estar bien con Dios, de vivir y participar en la vida de la iglesia, ¿verdad? Entonces, eso es por esa razón tenemos este proceso en la iglesia, para ayudar en la sanación, para ayudar en la salvación de las almas. Me gustó mucho que comenta, ¿verdad? Esto de que es un proceso de sanación y ayudarles a que crezcan en la gracia, ¿verdad? Y yo he escuchado comentarios, ¿verdad? De personas que están a lo mejor en un matrimonio que ya se ha perdido en su búsqueda de santidad. ah,
Y muchas veces en la comunidad hispana es tan fuerte la fe y es tan fuerte el respeto a Dios Ujú. que muchas veces prefieren estar en un matrimonio donde ya no se busca la gracia o la santidad por temor a defraudar a Dios, ¿verdad? Porque ellos dicen, es que yo le hice una promesa a Dios de estar con esta persona hasta que me muera, ¿verdad? Entonces, para ellos es el miedo de defraudar a Dios. Como mencionaba usted, es un proceso de sanación. Si ese matrimonio se puede comprobar que realmente nunca fue matrimonio por muchísimas circunstancias, bueno, entonces ahora sanar esas heridas que tuvieron y poder retomar ese camino de santidad, quizás solas las personas o en otro, con otra pareja, pero sí no tener miedo de decepcionar a Dios. Dios no Ujú. se decepciona de No. nosotros. Entonces Dios nos ama, Dios nos conoce, sabe lo que hay en nuestros corazones. Entonces animar a esta gente, ¿verdad? Que hable primero con un sacerdote y vea si a lo mejor en su caso un proceso de anulación es lo mejor para seguir Ujú. caminando en santidad. Y como mencionaba usted, ser misericordiosos. Nosotros seremos recordados o seremos juzgados en el amor y por la misericordia y nosotros primero recibimos la misericordia de Dios. Entonces lo que se espera de nosotros es amar a los hermanos y ser misericordiosos con ellos, Ujú. ¿verdad? Entonces tratar de no juzgar, tratar de acercarlos, tratar de, en la manera posible, ¿verdad? Pero sí recordando que son nuestros hermanos y que todos estamos caminando hacia la Jerusalén celestial, ¿verdad? Ujú. Y que todos nos vamos a ver en el cielo, Sí. si Dios lo permite, ¿verdad? Entonces, tener eso en mente, ¿verdad? Amar y ser misericordioso con el hermano porque Dios primero lo hizo con nosotros. Entonces, en estos procesos, con la gente que usted ha ayudado, ¿qué es lo que ha visto en ellos? ¿Cómo ha visto su sanación? ¿Cómo ha visto su dolor? ¿Qué nos podría comentar de estos procesos? He tenido la oportunidad de ayudar a personas en este proceso y por eso me gusta llamarlo un proceso de sanación, porque cuando conozco a estas personas veo que ellos lo que quieren es participar en la vida de la iglesia. O sea, es lo primero, es quiero comulgar. Vienen con su familia, con sus hijos y les duele. Hay mucho dolor que ellos no pueden levantarse y comulgar porque ellos saben que primero tienen que hacer este proceso, ¿verdad? Y los hijos y todos sí van y comulgan, pero los papás no, ¿verdad? Entonces, es lo primero que escucho de ellos, que es que, Padre, quiero comulgar otra vez. Quiero recibir a nuestro Señor Jesucristo en el sacramento, ¿verdad? Y quiero participar en la vida de la iglesia. Entonces, es lo primero, ¿verdad? Y yo creo que algo muy bonito, y yo les digo a la pareja también, es que ellos realmente siguen enseñando a sus hijos y hijas la importancia del sacramento cuando ellos no se levantan a comulgar. Porque ellos les están diciendo, eso es algo sagrado y hay que estar preparados para recibir a nuestro Señor. Entonces, y ellos mismos les dicen, yo ahorita no estoy preparada o preparado para recibir, pero ustedes sí. Entonces, y es bonito porque ayudé a una pareja, ¿verdad? Que pasaron por el proceso fielmente a la iglesia y ahora ya están casados por la iglesia. Y ahora como familia, con sus hijos y todos, participan en la comunión, ¿verdad? Entonces, es algo bonito ver eso, ¿verdad? Que realmente todo esto es un proceso de sanación porque la persona simplemente quiere estar bien con Dios y quiere participar en la vida de la iglesia y quiere seguir compartiendo esa fe con los demás, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo veo en las personas, ¿verdad? Y por eso animo a las personas que no tengan miedo de ese proceso, ¿verdad? Que sí es un proceso largo y que hay que ser honestos en el proceso, ¿verdad? Hay preguntas que se va a hacer y hay que ser honestos. Y en ese proceso se pueden abrir heridas, ¿verdad? Porque hay que hablar del pasado, de todo lo que pasó. Pero todo eso pues, va a ayudar a la iglesia los va a ayudar en ese proceso, va a caminar con ellos, ¿verdad? Entonces, de no tener miedo, de simplemente seguir dejando que Dios los ame y que Dios los guíe en este proceso.
Bueno, padre, y para terminar el podcast, algún consejo que le pueda dar a las personas que quizás están sufriendo, que están pensando en un proceso de anulamiento, algo que les quisiera decir. Lo primero, como lo he mencionado, es de no tener miedo de que la iglesia está aquí para ayudar a todas las personas, ¿verdad? Para ayudarnos, o sea, en la salvación de almas. Y por eso el proceso de anulamiento está aquí, es un proceso de sanación. Entonces, para todos, o sea, no hay que juzgar, criticar, sino hay que acercarnos y caminar con ellos, ¿verdad? Acompañar a estas personas y invitarlos que se acerquen a la iglesia, ¿verdad? Y eso es lo importante, es que nosotros, la comunidad, ¿verdad? Es invitar a personas de participar en la vida de la iglesia, que se acerquen a la confesión, que se acerquen a un sacerdote para hablar si posiblemente pueden entrar en ese proceso de anulamiento, ¿verdad? Esa es nuestra tarea, cada cristiano, es invitar a personas que participen y que se acerquen a la iglesia. Y luego dejar que ellos respondan al amor de Dios y dejar que Dios trabaje en ellos. ¿Verdad? Nosotros no somos el Salvador. O sea, nuestro Salvador es el Señor Jesucristo. Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Pero nosotros tenemos esa tarea de invitar a las personas. Porque a lo mejor hay personas que tienen miedo, que no saben de este proceso, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno sale y los invita, ¿verdad? Y aquellas personas que a lo mejor um, están pensando en este proceso de no tener miedo, que se acerquen a su sacerdote, que hablen con ellos y a ver si posiblemente pueden entrar en este proceso de sanación, ¿verdad? Para poder seguir aumentando en su fe, en su esperanza y respondiéndole a ese gran amor que le tienen a Dios. Padre Robert, muchísimas gracias por habernos acompañado el Nada. día de hoy. Y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos. Por favor, sigan sintonizándonos aquí en su podcast Permanezcan, donde hablamos de liturgia, catequesis y evangelización en la diócesis de Victoria. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto.